Soberano Dios, te damos muchas gracias en este día, Padre bendito, por la salud que nos das, por la vida que disfrutamos aún hoy, por el permitirnos amanecer y poder en este día comenzar a leer tu palabra una vez más. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dé entendimiento y podamos descubrir aquí tus verdades eternas en este texto sagrado. Ilumínanos, Padre amado, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra del Señor y estamos ya en el capítulo número 17 del libro de Jueces, en la nueva traducción viviente. La palabra de Dios dice: había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero. Fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según sus propios criterios. Cierto día llegó a la región un joven israelita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir. Y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Él contestó: soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. En esos días Israel no tenía rey y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué hacen en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron: pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor está vigilando el camino por donde van.
Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes les preguntaron, ¿qué encontraron? Los hombres les contestaron, vamos, ataquémoslo. Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Mane Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais le explicaron a los demás. En una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven levita, y los saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo, ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persigues de esta forma? ¿Cómo me preguntan? ¿Qué te pasa? Contestó Micaía. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron, ten cuidado con lo que dicen. Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y sus sacerdotes, llegaron a la ciudad de Lai, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espada y quemaron la ciudad hasta reducirla a ceniza. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet-rehob. Después, la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro.
Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. En esos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Luego llegó a la casa del padre y este lo vio y le dio la bienvenida. Le insistió quedarse por un tiempo, así que pasó allí 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la mujer le dijo a su yerno, come algo antes de irte. Así que los dos hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego el padre de la mujer le dijo, quédate por favor otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió en que se quedara, así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del quinto día el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir, pero una vez más el padre de la mujer le dijo, come algo, después podrás irte esta tarde. Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo, mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus 2 burros ensillados, a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo, paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera, donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos, en la zona montañosa de Efraín, pero era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén, en Judea, le contestó el hombre, y vamos hacia la zona montañosa de la región de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar. Pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche, aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja, forraje para nuestros burros, bastante pan y vino con nosotros. Serán bienvenidos en mi casa, le dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y les dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y vivieron juntos. Mientras disfrutaban del momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa y comenzaron a golpearla a la puerta y a gritarle al anciano. Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre, yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerle lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Levántate, vamos, le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de la concubina
en 12 pedazos y después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían, exclamaban: en todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibeá, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá: echaremos suertes para decidir quién la atacará. Una décima parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibeá en Benjamín por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? Entréguennos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibeá, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En total, de toda la tribu de Benjamín, llegaron a Gibeá 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar en blanco. Israel, a su vez, tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín, pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín, pero los hombres de Benjamín mataron otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada.
Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo, vaya, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibeá. Salieron el tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 unos 30 israelitas murieron en campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibeá. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron, los estamos derrotando igual que antes, pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal-Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeá salieron de repente a pelear. Sumaban 10,000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibeá. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25,100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibeá. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Pero entonces los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban, los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel gritaron y giraron y los atacaron. En ese instante los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto, pero no pudieron escapar de la batalla y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibeá. Ese día murieron en batalla 18,000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5,000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolo hasta que mataron a otros 2,000 cerca de Gidón. Ese día la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros fuertes armados con espada y quedaron solo 600 hombres quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Los israelitas habían jurado en Mizpa, nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche.
llorando amargamente en voz alta. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban. ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano a la mañana siguiente el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces le preguntaron, quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en la asamblea en presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo el que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron, hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan, ya que hemos jurado por el Señor que no le daríamos nuestras hijas en matrimonio? Así que preguntaron, ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y descubrieron que ninguno de Jabe de Galaad había asistido a la asamblea, pues luego de contar a todos los presentes no había nadie de Jabe de Galaad. Entonces la asamblea envió 12,000 de sus mejores guerreros a Jabe de Galaad con orden de matar a todos los habitantes, entre ellos niños y mujeres. Lo que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron a 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre y las llevaron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabe de Galaad, a quienes se les había perdonado la vida, pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas. Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada una de las tribus de Israel, pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios. Entonces se acordaron del festival anual del Señor que se celebra en Silo al sur de Lebona y al norte de Betel por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquén. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposa, vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean a las jóvenes de Silos que salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos y entonces cada uno de ustedes llévese una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos, sean compasivos, por favor, dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galaad, y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hijos de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó una de las mujeres mientras danzaba en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno se volvió a su propia casa. En estos días no Israel no tenía, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía lo correcto según su propio criterio. Libro de Ruth. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón
como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado un puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Había un hombre en Belén rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz les preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a los jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boaz, pero también sé
todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Booz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejar de recoger grano con las jóvenes. Esta tarde estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona no
pudiera reconocer a otro, pues Booz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre la espalda de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra Noemí, le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, bien, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esa manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz, compra tú la tierra. Entonces Booz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta, respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera luz a un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho
y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, Boz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Primer libro de Samuel. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf. De la tribu de Efraín, Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, no, señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Leví, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente la familia se levantó una vez más y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, el Cana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor, pero Ana no los acompañó. Le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina, un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño Elí.
Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Luego Ana oró. Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparta de ti no hay nadie, aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A uno baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Después el Cana regresó a su casa en Ramá sin Samuel y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Eli. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la carne toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor le dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí le dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí
No hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendan? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que yo no me sirvan, para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes del tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá su vida. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finees, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas.
Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo, como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, en que el Señor te castigue y aun te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Bien, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron el ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien estaba entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaban los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el desde el campo de la batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo, acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Fines, capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero me mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espalda de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni le prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido.
Le puso este nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Mi hermana Luz, ¿puede usted orar hoy? Señor Jesús, mi Dios santo y poderoso, te damos gracias a esta hora, Señor Jesús, por este precioso tiempo que nos has permitido leer tu palabra, Señor, para así tenerla por obra en nuestra vida, Señor, para conocerte aún más y temer, Señor Jesús, y saber cómo vamos a vivir, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor Jesús, por todas las cosas que nos das, Señor, porque nos has permitido entender, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre del cielo, y te pido que nos des, Señor, la paz que necesitamos, Señor, en estos momentos. Oh Dios, te pido que nos ayudes, Señor, a resolver una situación que tengo mi familia. Te pido, Padre Santo. Te doy gracias por todas las cosas, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús. Guárdalos y protégenos a todos. Gracias, Padre del cielo. Amén, amén.